Bueno, pues ya estamos de regreso. Le preguntaron al presidente López Obrador que si México está jugando el juego de Rusia y que seríamos como un puente, ¿no? Para que Rusia pudiera espiar a Estados Unidos. Esa es la narrativa que se instala, como si México, de forma velada, tratara de echarle una mano a los rusos en medio de la guerra. Y ya si pues, nos vamos a los antecedentes, entendemos que no tiene nada que ver con la guerra actual, pero sí la utilización de este discurso para que los conservadores o los adversarios, los reaccionarios digan, es que López Obrador es tan entreguista como lo fue Fox respecto a los norteamericanos, pero ahora está jugando del lado de Rusia. Y no, el presidente dice, no estoy jugando del lado de nadie. Incluso, pues, y una forma de entenderlo muy bien es vamos a remitirnos a los hechos. ¿Qué está pidiendo? El cese de la guerra y que haya una intermediación de la ONU y que esté también ahí el Papa y que otros personajes políticos relevantes internacionales como el presidente de la India también puedan poner en la mesa a los rusos, a los ucranianos y a todos los que estén en conflictos bélicos para que se pongan de acuerdo, cese la guerra y no tengamos los efectos que estamos sufriendo, inflación, hambruna en ciertas zonas también. Sí, y un poco lo que plantea es esta clase de infodemia que se da ahorita con respecto a esto de la colaboración satelital, que lo plantean casi como si estuviéramos hablando de la crisis. Es una lógica como la de la crisis de los misiles, ¿no? O sea, cuando se pusieron las cabezas de misiles en Cuba, supuestamente apuntando hacia Estados Unidos, y ese es el contenido que le están dando, la lógica y la dimensión. Y el presidente lo que dice es, pues son politiquerías que tienen que ver con seguir impulsando esta lógica de la guerra. Es propaganda pura, que no tiene que ver con nosotros, dicho sea de paso, pero que se expresa de maneras tan ridículas como esta infodemia o como el hecho, por ejemplo, de que incluso se estén ya promocionando píldoras para protegerse de la radiación por si hay un ataque nuclear. O sea, muy en el mismo sentido de lo que se vivió durante la Guerra Fría para seguir azuzando este conflicto y justificando una política pues armamentista, ¿no? Y de intervención por parte de Estados Unidos en cualquier lugar, y no solo de Estados Unidos, también de la Unión Soviética, por supuesto. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo con respecto a la aclaración que hace con respecto a este trato que sí hubo con Rusia, pero que se firmó desde el año pasado. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países, no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. Yo llamo a que se busque un diálogo y se logre la paz. Segundo, que no echen en saco roto el que pueda crearse un grupo de intermediación para hablar con los presidentes de Rusia, de Ucrania y llegar a acuerdos. En conclusión, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. Pues ahí está el presidente López Obrador, es muy contundente. Y también las autoridades mexicanas estuvieron desmintiendo que supuestamente había una colaboración en el marco de la guerra, sino lo que ya se ha establecido. Incluso la Cancillería sacó un comunicado, Marcelo Ebrard estuvo también pues fijando la postura de México, dando la suficiente información. Aún así, algunos no pararon, ¿no? En esta embestida mediática y esto también se refleja aún en algunas portadas de la prensa. Tenemos una de las cartas
a propósito de todo esto? Mira, tenemos primero la aclaración que saca la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le llama carta aclaratoria, ¿no? Así le llama. En donde exactamente lo que refiere es que efectivamente hay un acuerdo que se dio con el gobierno de Rusia, pero que es un acuerdo que se dio hace un año, en septiembre de 2021. Vamos a ver. De hecho, hay un comunicado que en aquel momento se publicó en septiembre de 2021, ahí lo tenemos, con la fecha de, con la fecha del, ¿esto qué es? Este es el comunicado en donde justamente está estableciendo esto, que en el año pasado se firmó este acuerdo conjunto en el marco de una fecha importante de la historia de México. Sí, de hecho, le podemos dar lectura. Es la carta que le envía el director general de la Agencia Espacial Mexicana al canciller Marcelo Ebrard y dice textual, esto fue el pasado 8 de octubre, estimado señor canciller, respecto a la consulta que formula a esta Agencia Espacial Mexicana de que si en México se instalará el sistema satelital GLONASS, me permito informarle que no es así. Hace un año se firmó un acuerdo marco de cooperación en la exploración de utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos con Rusia, tal como se han firmado acuerdos con otras organizaciones como las de la Unión Europea y de otros estados. Es un acuerdo marco que no incluye que en México se vayan a establecer dichas instalaciones. La firma de Salvador Landeros, director general de esta Agencia Espacial Mexicana. Es un poco lo que estaba comentando el presidente, ¿no? Este acuerdo marco. Y luego lo que hace ahí Secretaría de Relaciones Exteriores también es decir, miren, aquí tenemos el acuerdo de aquel momento que fue publicado, una comunicación al respecto, donde dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, este organismo descentralizado y por conducto de su director, general Salvador Landeros, fue la encargada de firmar este instrumento con el vicedirector general de Corporación Estatal Espacial Roscosmos, Sergei Valentinovich Saveliev, ¿no? Bueno, expresando su interés, dice, por establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los estados de las partes en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos. Subrayar para fines pacíficos. Los representantes de ambos países se congratularon por la celebración de este instrumento. Esto fue el 28 de septiembre del año pasado. De 2021, y también hay una liga al propio documento de lo que fue este acuerdo. Y en este documento, que es un documento muy, muy largo, pero para, digamos, tener una ilustración de cuál fue la naturaleza de este acuerdo, si me pueden poner tantito las áreas de cooperación que establece ahí, por ejemplo, establece la cooperación en el marco del presente acuerdo podrá desarrollarse en ciencia espacial, exploración del espacio ultraterrestre, incluida la investigación, o sea, es de investigación, astrofísica, estudios planetarios, percepción remota de la Tierra desde el espacio, comunicación por satélite, uso de las tecnologías de información y servicios asociados a esta, navegación por satélite y tecnologías y servicios asociados a esta, geodesia, meteorología, estudio de materias espaciales, biología y medicina espacial, viajes espaciales tripulados, prestación y utilización de los servicios de lanzamiento a espacio de... O sea, sí. Ahí está. Bueno, y estos otros, ¿no? Que tiene que ver con el uso de resultados de las actividades conjuntas para el desarrollo de equipos y tecnologías espaciales, protección del entorno espacial, incluso el control, mitigación y reducción de la generación de desechos espaciales. Bueno, insistir, y además yo creo que con eso se refuta todo. Un acuerdo marco que se ha firmado no solo con Rusia, sino con la Unión Europea. Eso por una parte. Con fines pacíficos. Así se refuta todo esto. Y anterior a la propia guerra. O sea, no es, como bien dices, una acción de Rusia para intervenir México y utilizarlo como puente hacia los Estados Unidos. Entonces el presidente incluso otra vez reitera su postura frente a la guerra. Dice, nosotros no nos sometemos a ninguna potencia extranjera, llámese Rusia, Estados Unidos, China, a quien quiera.
Y en todo caso, hacemos un nuevo llamado a la ONU para que cuando menos fije una postura mucho más clara. No se escucha a la ONU en estos momentos, así lo dijo el presidente. Es mi reproche fraterno a Naciones Unidas. No se escucha nada de Naciones Unidas. Todos están en silencio, están inmovilizados, están como adorno, cuando deberían de tener una actitud muy protagónica en estos momentos, todos los días, demandando diálogo y paz. Pero no, ¿escuchan ustedes algo de la ONU? ¿O ya hubo una declaración de que estamos a punto de apretar o de que alguien apriete el botón